Los olvido en presidentes, el colegas sistema educativo. legisladores, al Una pueblo intervención más, ecuatoriano. el asambleísta por Quizás Azuay, Juan esta Lloret. es una de las leyes importantes, trascendentales para el país y las reformas que se llevan adelante. Yo tenía una presentación muy similar a la que nos planteó nuestro colega asambleísta Mauricio Proaño con respecto a esta ley importante que estamos discutiendo, sobre todo para clarificar en el ámbito de la actuación de lo que fue un proceso importante que vivió el Ecuador de la mano de la Revolución Ciudadana. Solo un elemento que me parece importante rescatar, por todo lo que se ha dicho, algunos colegas legisladores que estaban acostumbrados a manejar la educación desde un partido político y dividirse ese botín de la educación y así nos mantuvieron durante algunos años. Yo, señor presidente y colegas legisladores, tuve la posibilidad de estudiar en una escuela pública, en un colegio público. Y todavía recuerdo y tengo fresca en mi memoria cuando teníamos que pasar 30, 40 días de vacaciones forzadas, precisamente porque en esos momentos se llevaban unas movilizaciones y unos paros de maestros, cuyas aspiraciones y anhelos nunca fueron ni siquiera tomados en cuenta por los gobiernos de turno hasta que llegó la Revolución Ciudadana y pudo precisamente reivindicar gran parte de esos anhelos y esas aspiraciones. Y lo digo con toda propiedad porque precisamente mi padre también fue maestro, mi abuelo también fue maestro. Y todavía recuerdo y tengo claridad como para poder acordarme de aquellos 2 o 3 meses que no cobraban nuestros maestros. Y quizás los volvimos a revivir esos duros y dolorosos momentos precisamente en este gobierno que miramos cómo les trató con ese desprecio a los trabajadores de la salud y también a los maestros del Ecuador. Solo un dato adicional para poder fortalecer las tesis de nuestro colega legislador Mauricio, para tener una idea de cómo evolucionó y la prioridad que le evolucionó y cómo le dimos la prioridad al sector de la educación. Un presupuesto del año 2007, cuando iniciamos el gobierno de la Revolución Ciudadana para el ámbito educativo, se situaba en aquel entonces en 1.344 millones de dólares. Cuando terminábamos la Revolución Ciudadana, logramos una cifra récord de 5.133 millones de dólares. Esa fue la prioridad que le dimos precisamente a los maestros de la patria y todavía quedaba mucho por hacer. Lamentablemente, este gobierno truncó todos esos anhelos y esas aspiraciones de un proyecto progresista. Con respecto a la reforma, a la ley de educación intercultural, la reforma trae consigo un reto enorme y sobre todo un sinnúmero de expectativas de poder mejorar en el marco jurídico que rige al sistema educativo y a la educación ecuatoriana. Hay que entender que la mejora dentro del sistema educativo no pasa únicamente por el ámbito de esta reforma, y mucho menos cuando ésta se convierte en un buzón sin fondo de las aspiraciones de diferentes actores involucrados dentro del sistema, tratando de contentar a todos y en el fondo sin tratar de corregir absolutamente ningún aspecto de trascendental importancia. Y cuando digo que esta es una ley importante, no solo me refiero a la capacidad de pensar en la educación como un factor preponderante, determinante de conducir la sociedad hacia el desarrollo. Yo tengo con claridad que la única forma de poder salir del subdesarrollo es con el conocimiento. Y ojalá tengamos el retorno de un gobierno de carácter o de corte progresista que precisamente pueda desarrollar un concepto superior, un concepto supremo como la economía del conocimiento, como la única forma de poder salir del subdesarrollo. Y sobre todo tratar de generar un régimen de bienestar y desarrollo para el país. Esa es la única forma. Las grandes potencias que se han desarrollado últimamente lo consiguieron precisamente a través de esa economía del conocimiento, como una forma vital y trascendental para salir del subdesarrollo. Ahora bien, para esto se necesita invertir en las diferentes etapas del proceso educativo. Y déjenme decirles que no solo inicia con la primaria o con la secundaria, con el bachillerato, sino hay que entender el modelo educativo desde las etapas iniciales de la formación del ser humano. Los 2 primeros años de vida de un niño precisamente desarrolla las capacidades cognitivas, la capacidad de aprender,
Y lamentablemente en el Ecuador esas condiciones que hoy nos han derivado en condiciones de pobreza y de desigualdad y sobre todo de desnutrición infantil limitan la capacidad de que esos niños que hoy tienen 2 años de edad puedan ser los mejores o los grandes profesionales del futuro. Y quizás hay que entender, si es que queremos mejorar todo el modelo educativo, precisamente desde esos ámbitos, desde los ámbitos iniciales de la formación de un niño, de un ser humano. Y para eso es importante seguir fortaleciendo ese Estado garantista de derechos para poder precisamente atacar esos males de la sociedad como es la desnutrición infantil. Esta asamblea ya ha dado algunos pasos importantes con la ley de alimentación escolar, pero todavía quedan retos enormes y precisamente se necesita fortalecer el Estado para poder garantizar un régimen de protección social precisamente a esas familias vulnerables que hoy están pasando necesidades supremas, superiores, como el hambre. Por eso es necesario también garantizar a través de los IDBs y de los CNHs una política de cobertura social a esas familias sencillas y humildes de la patria. Desde ahí inician los procesos educativos. Y ya luego dentro de la primaria y el bachillerato se necesita consolidar un solo sistema nacional de educación bajo la rectoría del Estado, pero no como considera esta reforma, otorgando feudos de poder, aprovechándose de la característica de un Estado pluricultural, intentando crear un Estado dentro de otro Estado. Ese no es el camino, por el contrario, se debe fortalecer un sistema de educación intercultural con los enfoques transversales a nivel de ley y a nivel de políticas públicas a implementar, que significa la riqueza de tener un Estado intercultural y plurinacional. Pero creo, además, que esta reforma, señor presidente, y en el ámbito de esta pandemia, tiene la oportunidad para poder instruir algunas acciones que permitan nivelar aquellas deficiencias en el ámbito educativo. Por ejemplo, en el ámbito de la conectividad, hemos visto cuán necesaria es la conectividad en el país y hacia allá hay que encaminarse. Si es que queremos tener un concepto mayor como es la economía del conocimiento, se necesita tener esa accesibilidad a la conexión a Internet. En el ámbito, por ejemplo, del despido de maestros en medio de la pandemia, o ni se diga con la confiscación de parte de sus salarios en los meses precisamente de pandemia. Esta puede ser la oportunidad, presidente y colegas legisladores, precisamente para reivindicar esos derechos. Y le invito al señor presidente de la comisión para que se pueda incorporar o reincorporar la posibilidad de garantizar esos derechos, la reincorporación de los maestros, la recuperación de sus salarios confiscados y trabajar también el tema de la reinserción escolar. ¿Cuántos niños han dejado de estudiar en el país precisamente porque no tienen un internet apropiado y mucho menos un instrumento de conexión desde un sencillo teléfono o aparato celular? Entonces, creo que esta es una oportunidad para plantear en ese ámbito la posibilidad de reivindicar esos derechos. Otro de los ejes que podría poner orden en esta reforma tiene que ver con aquellas distorsiones con respecto al pago de pensiones en los centros educativos privados. Existen algunas unidades educativas en la pandemia y aprovechándose de las leyes, las malas leyes que aprobó esta Asamblea Nacional, que redujeron sus salarios a los maestros y al personal administrativo de los centros educativos. Pero a los padres de familia no le descontaron ni medio centavo. Entonces es aberrante y una clara distorsión y un abuso dentro del sistema de educación privado. Parece que lo han dejado de lado en esta reforma, privilegiando el negocio de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías, señor presidente. Con respecto al retorno del manejo de los centros educativos por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no tengo nada en contra de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por el contrario. También en muchos de los casos se han recortado esos recursos, sobre todo para la Policía Nacional. Pero no estoy de acuerdo porque primero podría ser inconstitucional, ya que se está haciendo una interpretación extensiva al artículo 162 de la Constitución. Adicionalmente, estos colegios funcionarían con preasignaciones del Ministerio de Finanzas, lo cual es abiertamente inconstitucional, creando colegios privados, privilegiando a los hijos de unos pocos y haciéndolo con fondos públicos. Me parece también que hay otros elementos que me parece importante rescatar,
si bien es cierto, entiendo el espíritu de algunos colegas legisladores que introdujeron algunos textos especiales, pero se establece, por ejemplo, que los promotores de los centros educativos privados, que se les reconoció o que se les revocó sus permisos de funcionamiento y operación por casos de violencia sexual, no puedan reaperturar sus centros educativos. Esto puede ser abiertamente inconstitucional, ya que se está otorgando una sanción administrativa permanente por la responsabilidad penal de un tercero. Entonces, mucho ojo con ese elemento, lo pongo en el debate y terminaré señalando algunos aspectos positivos dentro de esta reforma, como por ejemplo lo relacionado al tema de la jubilación, las escalas salariales o escalafón, pero ahí se necesita garantizar con recursos, señor presidente y colegas legisladores, o la obligatoriedad, por ejemplo, de las personas de la inclusión de estudiantes con discapacidad, pero se necesita personal especializado y se necesitan recursos para poder mantener ese personal especializado, o la obligatoriedad, por ejemplo, al respecto de la Constitución con la asignación del 6% del PIB para la educación. Esto es fundamental. Y por eso me parece importante mantener el artículo 20 y la disposición primero de esta reforma a la ley, sobre todo cuando se habla de la posibilidad de mantener esos recursos y que no puedan variar dentro del periodo fiscal, porque lo que ha hecho este gobierno y el anterior ministro Richard Martínez es, claro, asignar un presupuesto según él, cumpliendo con la disposición transitoria en la etapa inicial al inicio del año, pero en el transcurso del año iban recortándole recursos. Entonces, una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo devengado. Y esa era la trampa que utilizaban para poder intentar aprobar los presupuestos dentro de la Asamblea Nacional. Por suerte, esos presupuestos no fueron aprobados y que quede constancia de aquello. Y un elemento adicional con el cual sí es lo presidente que me parece que es importante, porque esto es una lucha de los maestros o educadores populares, a los cuales con esta reforma a la ley se le está planteando la reivindicación de un derecho que a mí me parece justo, como es la seguridad social, y me parece importante rescatar. Sin embargo, hay una serie de deficiencias en el Ministerio de Educación. No hemos podido, y yo he estado dando seguimiento y apoyo a los educadores y maestros populares, no hemos podido tener los datos de las personas que podrían acogerse a este beneficio. Fíjense ustedes, un Ministerio de Educación y un Ministerio de Finanzas que no les ha interesado poder tener un modelo de articulación para poder determinar quiénes serían los beneficiarios de este derecho que se les está otorgando a través de esta ley. Por eso les convoco a las instancias correspondientes, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, sobre todo para que puedan poner agilidad a esa pretensión y a esta justa aspiración y anhelo de los maestros comunitarios. Y termino, señor presidente, diciendo que para nosotros es fundamental, y ojalá el señor presidente, si es que no se acogen algunos de los planteamientos que ha hecho los colegas asambleístas de la Revolución Ciudadana, se pueda dividir la votación de esta reforma de ley para poder quedarnos con la parte positiva y algunos aspectos que yo los he señalado como positivos dentro de esta reforma y algunos otros aspectos con los cuales nosotros tenemos también una visión distinta. Muchas gracias, señor presidente y colegas legisladores. Gracias. La intervención del asambleísta por Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Él sostuvo que la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural trae consigo un reto enorme y un sinnúmero de expectativas. Sin embargo, sostuvo que hay que entender que la mejora en el ámbito